Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cuántos están alegres? Amén, ¿verdad? Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente en el Señor como familia, iglesia. De verdad que es mucho gozo poderles ver. Ustedes están de verdad hermosos en el Señor. Así que qué bueno verles nuevamente. Damos gracias al Señor porque pudimos cantar, pero ahora viene una parte también importante como la anterior, que es la meditación de la palabra. Poder leer la palabra, analizarla y poder meditar en ella. Y comienzo preguntando, ¿cuántos comenzaron la lectura del libro Una vida con propósito? Muy bien, felicitaciones, vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Excelente, mis hermanos. Yo sé que algunos los han leído, otros no. Lo pasamos por digital en nuestro grupo de WhatsApp. Si usted no está en nuestro grupo de WhatsApp, puede ir a la cuenta de Instagram, en el link que aparece allí, y puede agregarse usted mismo en el grupo de WhatsApp. Por allí pasamos el libro en digital. Sé que hay otras personas que prefieren leerlo de manera física y hacer anotaciones, entonces puede comprar cercano acá, hay muchas librerías cerca. Pero es un libro de verdad maravilloso. ¿Por qué? Porque este autor mencionaba a manera de síntesis que nosotros fuimos creados bajo 5 propósitos o para vivir en 5 propósitos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Este libro es un bestseller, es un éxito de ventas. ¿Por qué? Porque da respuesta a la pregunta ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Y cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Yo creo que todos, en algún momento, cuando fuimos preadolescentes, adolescentes, que tenemos esas crisis existenciales. ¿A usted le pasó? Sí. Yo conozco a personas adultas que todavía están en crisis y preguntan, ¿para qué estoy acá en esta tierra? Eso es válido, hermano. Eso es válido. Es mejor ser sincero y preguntarse a sí mismo, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Que ocultar eso y vivir como si uno supiera, pero no sabe. Yo creo que eso es peor, ¿verdad que sí? Porque es como vivir engañado. Muy bien, estamos en una serie llamada No sé qué hacer. Le va a decir el que está a su lado, no sé qué hacer. Todos hemos pasado por momentos como eso y lo hemos desarrollado ya en 3 domingos, que hay momentos en que no sabemos qué hacer. Ante un accidente, ante una crisis, ante una situación, es posible que no sepamos qué hacer. Y lo más seguro es que nos paralicemos, nos preocupemos, no saber qué hacer, produce ansiedad, depresión también cuando no se controla, parálisis. Otros accionan sin pensar y después dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Porque accionaron sin pensar. Ahora, vivir sin saber qué hacer es un problema muy grave, porque se puede perder la vida y la vida es una sola. Ahora, hemos desarrollado hasta ahora 6 principios para saber qué hacer cuando no se sabe qué hacer. Y voy a dar un breve repaso para aquellos que nos visitan por primera vez, que por cierto no pregunté quiénes nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano, por favor. Vámonos un fuerte aplauso a aquellos que nos visitan. Bueno, este repaso es para ustedes y para aquellos hermanos que quizás no han podido asistir. En el primer domingo hablamos de que si no sabes qué hacer y seguramente eso te produce ansiedad o preocupación, vas a detenerte para orar y para esperar, porque cuando uno ora, uno se comunica con Dios. Y Dios tiene una respuesta, ¿verdad que sí? A veces es sí, otras veces no, y otras veces es ¿qué? Un silencio. Y Dios hace muchas veces silencio. ¿Por qué? Porque Él no es nuestro siervo. Nosotros no mandamos a Dios. Nosotros solicitamos a Dios su misericordia y su bondad. Y pedimos, por supuesto, en el nombre de Jesús. Entonces, no sabemos qué hacer, hay que orar, hay que comunicarse con Dios, hay que hacer pausas, saber escuchar y detenerse y esperar en silencio. La palabra dice que Dios es bueno para los que en Él esperan. Es bueno esperar. Yo sé que no nos gusta la paciencia, pero a veces nos toca esperar. ¿Cuántos han esperado, por ejemplo, si está orando por algún familiar, algún amigo, por tu papá o mamá para que conozca de Cristo? ¿Han esperado meses, años? Y hay que esperar en silencio. No decir cosas como que ese señor sí es duro, esa señora sí es dura, ¿hasta cuándo? No, hay que orar
y esperar en silencio porque Dios es que va a transformar ese corazón. Entonces, además de esperar, eso está grabado en YouTube, lo puede ver ampliado. Nos deteníamos analizando un versículo que es poderoso, que dice que no nos preocupemos por nada, oremos por todo y demos gracias. Y en ese momento vamos a sentir la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestra mente. Lo segundo era consultar la palabra, pero es profundizar en la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de esta situación financiera, acerca de esta situación familiar, con la crianza de los hijos, con respecto al trabajo? ¿Cómo tratar a los obreros o empleados? ¿Cómo comunicarse con el jefe? Todo eso está en la palabra. Hay principios que nos enseñan. Si usted alguna vez, creo que no ha pasado acá en la iglesia, pero si alguna vez tiene problemas con el jefe, consulte la palabra, ¿verdad que sí? Si tenemos problemas con los hijos, consultemos la palabra. Si alguna vez tienes problemas con tu esposa o esposo, ¿cuántas mujeres han tenido algunos inconvenientes con su esposo? Todas dicen y se ríen por allí. Es posible que tengamos problemas. Debemos acudir a la palabra. Profundizamos en la palabra, obedecemos la palabra, pero también pedimos consejo. Porque la palabra decía que los planes sin consejos es fracaso, pero en la multitud de consejos hay sabiduría, hay éxito. ¿Quieres saber qué hacer? Busque consejo, no solamente 1, 2 o 3, pero busque personas que sepan del asunto. Ojalá sean creyentes maduros, no personas que te vayan a decir lo que quieres escuchar. Porque cuando estamos en una situación de no saber qué hacer, buscamos aliados que nos dicen lo que queremos escuchar. Y muchas veces vamos a fracasar. Luego hablábamos del tema central como tal. Descubre e identifica el propósito. Y cuando hablamos del propósito, a nivel comercial, empresarial, se habla de muchas cosas. Usted lo puede buscar en internet. Pero cuando usted busca la palabra propósito en la Biblia, habla de la intención de Dios, de la voluntad de Dios. De esos planes de Dios que a veces no comprendemos al principio, pero que tienen un resultado, es un para qué. Y descubríamos que fuimos creados por Dios, fuimos diseñados por Dios, fuimos pensados por Dios. No somos producto de la evolución, ni fuimos productos de un accidente, ni fuimos producto de una aventura de papá y mamá. Porque yo sé que muchos de nosotros quizás no fuimos planificados. Y en medio de un retraso, veníamos nosotros. Quizás no nos esperaron con globos y con el cuarto pintado y una cuna hermosa. No, quizás no todos así. Algunos sí. Algunos fueron una planificación familiar. Pero quizás hasta fuiste abandonado por tus padres. Y uno puede crecer pensando que no fuimos deseados, que fuimos un accidente, que fuimos un error de cálculo. Pero la palabra dice que Él pensó, antes de la fundación del mundo, pensó en ti y en mí. Que nos eligió, que nos predestinó, que nos justificó, que nos santificó, que nos adoptó para ser hijos. Y eso es maravilloso, porque aunque padre y madre nos desampare, el Señor nunca nos desampara. Y Él es nuestro Padre Celestial. Eso da propósito, porque cuando conocemos al Creador, podemos comprender para qué nos creó el Señor. ¿Y para qué nos creó el Señor? Para glorificarle a Él. Fuimos creados para alabar a Dios, para rendir homenaje al Señor, para celebrar las grandes obras del Señor. Eso es maravilloso, para que lo anunciemos a Él. Eso tiene propósito. Entonces, todo lo que tú haces en el trabajo, en el hogar, en el barrio, donde quiera que tú estés, todo lo que tú haces, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Bien sea que comas o bebas, o todo lo que hagas, háganlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Entonces eso nos da una dirección, un propósito de vida. Hay planes de Dios y hay propósitos de Dios. Hay misiones o hay una misión, pero el propósito lo vamos a ver con este cierre de la serie. Muy bien, entonces en esa última parte veamos que el autor Rick Warren, que le mostré en la portada del libro, habla de una vida con propósito, basado en ¿qué? En el gran mandamiento, que es amar a Dios y a las personas, y en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. En eso se basan los 5 propósitos. Y en eso se enfoca toda la Biblia, en amar a Dios, en amar a las personas y cumplir las palabras de Jesús, específicamente
Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles todas las enseñanzas de Jesús. Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero va a estar con nosotros, ¿por qué? Porque estamos haciendo discípulos. Es una promesa que tiene una condición. Dicho esto, hoy vamos a ver, actúa y persevera en el propósito. Usted le va a decir al que está a su lado, actúa y persevera en el propósito. Pero dígaselo con convicción, porque esto lo estoy viendo que actúa. No, hermano. Es más, tócalo respetuosamente en el hombro, así, y estremezcalo y actúa, dígale. Actúa y persevera en el propósito. Si ya nosotros no sabíamos qué hacer y comenzamos a orar y esperar en Dios su respuesta, buscamos en la palabra, consultamos en la palabra, pedimos consejos, descubrimos el propósito o lo identificamos, ya sabemos qué hacer, ¿verdad que sí? Ahora tenemos que actuar, accionar. Y vamos a ver una vida extraordinaria que yo sé que ustedes conocen, porque justo en los ayunos y en oración estuvimos estudiando el libro de Éxodo. Y el personaje principal, ¿quién es? Moisés. ¿Y qué significa el nombre de Moisés? Sacado de las aguas. Sabemos muchos detalles, pero vamos a avanzar cuando el Señor lo llama. Y cuando el Señor lo llama, él tenía 80 años. ¿Hay alguna persona acá que tenga 80 años? ¿Se puede poner de pie? ¿78? ¿76? ¿76? ¿Puede ponerse de pie, hermana? Esta es mi hermana Lucy con 76 años. ¿Qué le parece? No los aparenta, ¿verdad? No los aparenta. Gracias, mi hermana. Dios puede usar con poder y gloria a una hermana de 76 años y a un hermano, por supuesto, a un hombre o a una mujer. Bueno, cuando el Señor llamó a Moisés, tenía 80 años. Y murió a los 120 años. Con eso ya les digo de cuánto tiempo fue su ministerio. Ahora, cuando Él lo llama, en Éxodo 3:10, que Él pone muchas excusas, ustedes lo pueden leer en su casa, porque hasta Dios se enojó con Moisés. Claro, difícilmente nos imaginamos esa conversación, pero es que Moisés está hablando cara a cara con Dios. ¿Usted se imagina hablar con Dios? ¿Usted se imagina a Dios, su voz? ¿Cómo sería su tono de voz? Su potencia, su entonación. Y después que él está poniendo excusas y Dios le quita todas las excusas, porque hasta dijo, es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Así dijo. Y el Señor le dice, ¿no fui yo el que creé la lengua? No pudiera yo hacerte hablar, pero bueno, ya que tú dices que no puedes hablar, te voy a poner a tu hermano. Pero lo cierto es que desarmó todas sus excusas. Y en el versículo 10 dice, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice la palabra? Sacar de Egipto a mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Israel. Esa era la misión. Ya, y entonces va Moisés y tiene diálogos con el faraón. El faraón está duro, está terco. Y Dios comienza a mostrar su poder a través de las 10 plagas. Y cada plaga era una demostración de poder que destruía literalmente a uno de los dioses de Egipto y del faraón. Ahora, Moisés no solamente fue asignado para sacar al pueblo, es como un rescate. Usted ha visto las películas de guerra, ¿verdad? Y una misión allí, y la idea es extraer a un rey. Bueno, este hombre iba a sacar un pueblo que eran aproximadamente 3 millones de personas. No era uno, eran 3 millones de personas. No solamente eso, adultos mayores, niños, niñas, animales también. De todo, más todas las pertenencias.
Ahora, iba a pasar algo extraordinario. Dios iba a comunicar los 10 mandamientos. Eso no había pasado. Y ustedes saben todo lo que pasó durante el proceso que Dios les dio los 10 mandamientos. El pueblo hasta se extravió, hizo una fiesta, hizo un becerro de oro. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue increíble. Cuando Dios le pide cuenta a Aarón, dice, ¿y de dónde salió este becerro de oro? No sé, dijo. Yo coloqué, tiré el oro allí y salió un becerro. Así nomás. ¿Usted le parece que fue así nomás? No, él lo diseñó. Se dio bajo la presión del pueblo y dijo, haznos un Dios. Porque ellos querían ver a Dios. Y como no lo veían, querían una figura. Hicieron un becerro de oro. Y pasaron muchas cosas, pero no solamente era sacar al pueblo, dar los 10 mandamientos y muchos más, porque fueron muchos mandamientos aparte de los 10, pero era tener una nación apartada para Él. Esa era la idea, apartar una nación, santificarla para Él, para sus propios propósitos. Ahora, mis hermanos, quiero mostrarles un mapa. Vamos a ver un mapa. Y en la última plaga, ustedes saben que fueron la muerte de los primogénitos. Eso fue lo que devastó al faraón y pudo, por así decirlo, quebrarlo un poco para que pudiera liberar o soltar al pueblo. Comienza el pueblo y usted puede buscar en los mapas en su Biblia después. El recorrido es algo como así. Si ustedes lo ven, la gente dio así. Todas las vueltas del mundo, porque ellos vagaron en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Yo sé que ustedes saben la historia, excelente, les felicito. Pero antes de eso, justo antes, cuando ellos salen de Egipto, ellos tenían que atravesar el Mar Rojo. No por acá, por acá. Yo sé que eso se ve pequeñito, como si fuera un cachito, pero eso es grande, muy grande. Y sabemos el milagro que ocurrió, pero esto fue el paso. Y lo que vamos a leer ahora, después que el faraón los libera y dice, bueno, que se vayan, él los deja ir. Pero el Señor lo inquieta, lo pone duro su corazón como para que Él vaya detrás de ellos. ¿Sí me explico? Lo vamos a leer ahorita, pero lo que quiero es que ustedes vean acá, que ellos estaban acá, iban a pasar hacia este lado acá. Iban a atravesar esta parte del mar. Muy bien, mis hermanos, ¿estamos listos entonces? Vamos a ir rápido. Yo voy a estar leyendo, quizás ustedes van a estar ahí con la Biblia, pero vamos a leer unos cuantos versículos. Y yo les pido por favor que usted y yo nos pongamos en ese contexto. Venimos de 400 años de esclavitud, 430 años de esclavitud, donde a nuestras generaciones pasadas los mataron. Muchos quedaron en las construcciones y todo eso. Fue tanto el llanto, el sufrimiento, que ese sufrimiento le llegó a la presencia del Señor y Él decide levantar a un gobernador, un libertador que era Moisés. Y Moisés es el líder que no solamente saca a ese pueblo, sino que lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que prometida. Estamos allí. Y justo antes de salir de Egipto y pasar al otro lado, acontecen cosas maravillosas que tienen que ver con el propósito y el plan de Dios. En Éxodo capítulo 14, versículo 1, el Señor le dijo a Moisés, y cuando yo vaya leyendo, yo quiero que usted se imagine la voz de Dios, la autoridad de Dios, porque es Dios hablando con Moisés. ¿Estamos de acuerdo? El Señor le dice a Moisés, dile a los israelitas que se devuelvan a Pi-Hahiroth y que acampen entre Migol y el Mar Rojo frente a Baal-Zephón. Iban a estar frente al Mar Rojo, pero iban a dar como una vuelta. Y miren lo que dice el versículo 3. El faraón va a pensar, los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. Esto lo está narrando ¿quién? Dios mismo. Y Él está súper claro porque es su plan. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 4. Y una vez más endureceré el corazón del faraón. ¿Quién iba a endurecer el corazón del faraón? Dios mismo. Y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar ¿qué?
mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Estaba un plan súper claro. Van a acampar en esta tierra frente al mar. El faraón va a pensar esto. Yo voy a endurecer su corazón y él los va a perseguir. Y al principio, en el versículo 1, le dijo: dile a mi pueblo, comunícales esto. ¿Qué iba a hacer Moisés? Le iba a comunicar a los israelitas. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cuál era el sistema de comunicación para comunicarles a todos? Podemos imaginarnos que se los decía a los jefes de familias, ¿verdad? Y toda esa información iba a llegar, porque para comunicarse con 3 millones de personas no tenían amplificación, no tenían micrófono, no tenían parlantes, no tenían nada. Pero el mensaje iba a llegar. Moisés tenía que comunicar y fue obediente. Y le dijo todo lo que iba a pasar. ¿Cuál es el propósito de este plan? ¿Cuál es el propósito? Lo leímos, ¿verdad? ¿Para qué? Versículo 4. Lo haré así para manifestar mi gloria. El propósito de Dios al crearnos a nosotros es que nosotros demos gloria a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Pero ese propósito no es nuevo, es de siempre. Desde que el ser humano fue creado y diseñado por Dios, fue para la alabanza de su gloria, para que le demos gracia. Por ende, todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios y tiene que ser hecho como para Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Estamos pendientes? Sí. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Verdad bíblica? Dios tenía un plan, el cual fue revelado a Moisés y a su pueblo. El faraón y los egipcios lo desconocían, pero todo fue orquestado por Dios para manifestar su gloria y cumplir sus propósitos. Había un plan y el propósito era manifestar su gloria, que el pueblo y los egipcios dieran gloria a Dios, reconocieran que Él era el Señor. Recordemos que habían recibido 10 golpes fatales a sus dioses. Las 10 plagas fueron golpes a sus deidades. Y esto iba a ser el golpe final. Versículo 8, vamos avanzando. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo. Ante el faraón, ¿cómo se fue el pueblo de Israel? Con aire de triunfo. ¿Cómo será eso? Así pues, me voy al frente tuyo. ¿Y qué? Esto es lo que estaba viendo el faraón, pero todo eso era plan de Dios. Y dice la palabra que él endureció su corazón y dijo: voy a hacer que los persiga. Estamos bien, supongamos que nosotros somos el pueblo de Israel. No somos 3 millones, pero somos más de 200 personas. Y salimos de un pueblo que fuimos su servicio, su servidumbre por más de 430 años. Ellos no hacían nada, nosotros hacíamos todo, todas las tareas. Las pesadas, las feas, las horribles. Ahora, el faraón se quedó sin servidumbres, sin constructores, sin artesanos, sin nada. Y nosotros salimos con aire de triunfo. El Señor ya endureció su corazón y puso en su corazón: ve a perseguirlo. Cuando ellos van a perseguirnos a nosotros, que somos el pueblo de Israel, ¿cómo lo harían? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Cómo? Furiosos, ¿verdad que sí? Porque es un ejército, era la potencia de ese momento. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios lo alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Y yo quiero que hagamos un alto acá, porque esto es importante. Viene un ejército furioso con ganas de matar a todo, acribillar al pueblo de Israel. Y dice la palabra que mientras se acercaban, vean, con sus caballos, con sus carros de guerra, los israelitas, ¿qué hicieron? Levantaron la vista, vieron y se llenaron ¿de qué? De pánico. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería el pánico?
¿cómo serían las expresiones de miedo de hombres y mujeres y de niños? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros con pánico? A correr, hermano, a gritar, a llorar, nos van a matar. ¿No sería así? Por supuesto. Está en juego tu vida y la de todos. Pero fíjense cómo fueron tocados sus sentidos. Ellos vieron y sintieron pánico, pero eso, ¿qué les hizo? Clamar a Dios. Yo no voy a decir que usted levante su mano, la voy a levantar yo. Cuando la cosa se pone así, horrible, que uno ve el peligro, yo clamo a Dios. ¿Será que el humano, la humanidad, incluso el pueblo de Dios, clama a Dios es cuando las cosas se ponen así? O sea que buscamos a Dios por las buenas o por las malas. Pero pareciera que el humano prefiere por las malas, ¿verdad que sí? Cuando el pánico, cuando la muerte, cuando no hay nada que hacer, cuando no sé qué hacer, uno empieza a clamar. ¿Y cómo es clamar? Será, Señor, mira ese ejército. Viene furioso, Padre. No, yo no me imagino eso así. Señor, llorando, ¿verdad? Arrodillado, Padre, nos van a matar. A las mujeres la van a violar. A los hombres los van a sacrificar. ¿Cómo sería clamar, iglesia? Y por eso es necesario que nosotros nos pongamos en ese contexto y lo leamos de esa manera. Comenzaron a clamar al Señor. Versículo 11, un versículo después. Le dijeron a Moisés, pero es clamando, es llorando. ¿Acaso nos trajiste aquí del desierto a morir porque no habían tumbas en Egipto? Imagínense estos hombres y estas mujeres clamando y llorando. No habían tumbas en Egipto. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hermanos, acaban de ver el poder de Dios. Cómo Dios trajo plagas, cómo los acabó, cómo mató a los primogénitos, cómo hizo que las condiciones climáticas cambiaran. Vieron el poder de Dios. Y después de clamar a Dios, lo primero que hacen es ¿qué? Quejarse con el líder. O sea, de la oración a la queja, ¿qué hay? Nada. Hicieron Padre y después cuando vieron a Moisés, por este fue el que nos metió aquí. Así fue. ¿Acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? ¿Estaban trabajando en paz, mis hermanos? No, hermano, con un látigo aquí, un palo aquí, ¡pa, pa! ¿Y qué estaban diciendo? Estábamos en paz. Estábamos felices allá. Se están quejando, mis hermanos. Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Hermano, terrible. Terrible como la nación de Israel, la nación del Señor, los apartados para su propósito, están llorando y quejándose y diciendo que era preferible ser esclavos. ¿Usted no ha escuchado de un cristiano? Desde que yo soy cristiano, hijo de Dios, me va muy mal. Me botaron del trabajo. La mujer pelea conmigo. Los hijos tan rebeldes se enferman. Yo creo que es mejor no ser cristiano. ¿No ha escuchado eso? Eso es quejarse, hermano. Y Dios aborrece la queja. Es más, la castiga. Y ellos están así. Era preferible ser esclavos en paz. Mentira. Era preferible que nos enterraran en Egipto que morir acá en el desierto. Mire lo que hace el pánico. Lo que hace lo que vemos con nuestros ojos. De la oración pasaron a la queja y se quejaron con el líder. Y a los líderes de esta iglesia, prepárense, porque eso siempre pasa. Cuando vemos la gloria de Dios, todos alabamos y glorificamos a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando algo sale mal, el pastor. ¿Quién lo manda? El líder. Mi líder.
Principio clave: si no confías en Dios ni en sus propósitos para tu vida, aunque ores, terminarás quejándote. Así que dile que está a tu lado con una sonrisa: no te quejes. ¿Sabe usted que el Señor castigó al pueblo de Israel por quejarse por 40 días y le dio 40 años de castigo y le dijo 1 año por día de queja? Yo le digo a mis hijos, a veces se quejan: papá, otra vez pollo. Le digo: hija, ¿usted quiere que yo sea bíblico? No, papá, ya yo se lo expliqué. Yo le dije: el pueblo de Israel se quejó un día, 1 año de castigo. Voy más rápido, mis hermanos. Versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. ¿Qué pasó con el líder? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaban sus ojos? ¿En el pueblo de Egipto? ¿En los carros? ¿En los caballos? No, mis hermanos. Él sabía para qué fue llamado. Hablaba con Dios cara a cara. Dios le había dado un plan. Sabía cuál era el propósito. ¿Y qué hace él? Utiliza 3 principios clave. Principios clave. El mensaje de Moisés comprendía 3 cosas importantes: no temer, estar firme, no desalentarse y contemplar la salvación que viene del Señor. Ante una circunstancia, mis hermanos, no tengamos miedo. No miedo, no temer, no desalentarse, estar firmes y contemplar al Señor, porque la salvación viene de Él. Eso no se le parece a lo que le dijeron a Josafat. En segunda del libro de Crónicas 20:15, cuando estaban ayunando y orando, se levantó un levita y ¿qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten, porque por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Es el mismo principio. Es el mismo principio, iglesia. Cuando venga el diagnóstico, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, no temas, no te desalientes, estar firme. Y vamos a contemplar la salvación que viene del Señor. La batalla no es nuestra, es del Señor. Versículo 14. Dice Moisés: el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. ¿Cuándo va a pelear el Señor? Cuando estemos callados. Así que diga que está a su lado así con respeto, así como callado. A veces estamos orando y nos estamos quejando. No, hermano, no nos quejemos. Hay que mantenerse callado, porque la palabra pone una condición acá: el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. En lo que uno empieza a hablar, ¿qué pasa? El Señor no pelea. ¿Te quiere que el Señor pelee? Callado. Versículo 15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y eso me sorprendió tanto. Porque ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo? Clamando. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y hermanos, verdad bíblica, Dios ha establecido un tiempo para todo. Un tiempo para orar, esperar, guardar silencio y también un tiempo para actuar. Si ya tú y yo sabemos el propósito, los planes de Dios, no estemos clamando más. Hermanos que ya saben su propósito, su llamado, su don, y siguen orando al Señor: Señor, confírmame. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, ¿hasta cuándo me vas a clamar? Marcha, actúa, haz discípulos, muévete. Tenemos que actuar, mis hermanos. Versículo 16. Y tú, me imagino como dice, porque está hablando Dios. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. ¿Usted se imagina esa orden de Dios? ¿Qué haría usted? Alza tu mano. Yo sé que está un reel por ahí, pero no. Alza tu vara, alza tu mano sobre el mar y divídelo. Tenía que tener fe, confianza en el Señor y ver el milagro de Dios. Ya lo había visto, mis hermanos.
Versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra ustedes. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a endurecer el corazón de los carros, de los oficiales, de los conductores y todo, y se iban a lanzar. Esos tenían ganas de matarlo. ¿Usted se imagina las caras de esos asesinos? Pero la palabra dice, la grandeza de mi gloria, ¿qué? Se manifestará. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Manifestar su gloria, su poder. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu situación, en nuestra situación, en nuestra iglesia, en tu familia? ¿Cuál es? Manifestar su gloria, mis hermanos. Que Dios sea glorificado. Quizás tienes una enfermedad ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios? Manifestar su gloria. Que nosotros demos gloria a Dios, que demos alabanza, que digamos, esto lo hizo el Señor. Versículo 18. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Está hablando el Todopoderoso. Ahora usted se imagina cómo empezó a marchar esa gente. ¡Marchen! Entonces el ángel de Dios, esto es importantísimo porque en otras partes dice el ángel de Jehová, y aquí lo busqué en la versión textual y habla, dice así, el ángel de Dios. Algunos exégetas y teólogos creen que es Jesucristo, otros dicen no, era Dios mismo, y da la sensación de que era Jesucristo, el ángel de Dios, y era Dios también a través de la columna de fuego y la nube, que lo vamos a ver ahorita, pero en sí era Dios mismo como tal. Miren lo que hace. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás. El Señor siempre iba delante de ellos, pero en esta oportunidad, ¿dónde se puso? En la retaguardia atrás, porque ¿quiénes venían atrás? El pueblo de Israel. Entonces estaba el pueblo de Israel, Dios mismo con su presencia, la nube y la columna de fuego, y detrás el faraón con todos sus carros y sus soldados. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo nube y tiniebla para aquellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos de los otros. Y comenzaron a marchar. Y el plan era, marchen toda la noche. El pueblo de Israel iba adelante, el Señor iba en el medio, el pueblo, el faraón y los egipcios iban detrás. Y para ellos constituía sol, pero para los otros era tinieblas. Versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en el medio la tierra seca. Y usted y yo podemos ver esas manifestaciones, ¿verdad que sí? Cuando viene un huracán, un tsunami, ¿qué hace el mar? Retrocede. Y esto fue lo que pasó en ese momento. Dios provocó que empezara un fuerte viento y el mar retrocedió, dejando en el medio de la tierra seca. Dice la palabra, y los hijos de Israel entraron en medio del mar. No fue en la orillita, ¿en dónde? En medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 23, los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Versículo 24, aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, estaba amaneciendo, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios. ¿De dónde miró? Desde la columna de fuego y de nube, y sembró ¿qué? Confusión en el ejército de los egipcios. ¿Usted se imagina el Señor Todopoderoso en medio allí? Dice la palabra que miró desde la nube y sembró ¿qué? Confusión. No solamente eso. Versículo 25, también les dañó las ruedas de sus carros de combate para que se les costara trabajo avanzar. Entonces los egipcios dijeron, vámonos de aquí. Ahora ustedes se imaginan todo el ejército poderoso, confundido, con las ruedas chuecas, trabadas,
en medio del mar, detrás del pueblo de Israel, que estaban gritando: vámonos de aquí. El Señor está del lado de los israelitas y está peleando contra nosotros. Ahora pongámonos en el lugar de ese pueblo egipcio. Yo diría: ¿qué hago yo aquí? Imagínense un muro de agua acá, otro muro de agua acá, donde estaba el mar, estaba la tierra seca, un pueblo de 3 millones delante, una columna de fuego y una nube acá, y habla. ¿Qué hago yo aquí? Eso es confusión y perturbación de Dios, ¿verdad que sí? Y Dios hace eso con los hijos del enemigo. Los perturba. Dios los mira y los confunde. Así es nuestro Dios. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios y sus carros y sus conductores. Entonces en la mañana, otras versiones dice, al salir el sol, ya el pueblo había pasado, Moisés extendió su mano sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua en el mar. Otras versiones dice, y los arrasó y los ahogó. ¿Usted ha tenido la experiencia de sentir el ahogamiento? ¿Quiénes saben nadar acá? ¿Quiénes no saben nadar? Yo en mi vida me he ahogado como 3 veces, 4 veces. Hermano, ¿por qué se burlan de mí? En cuestiones muy profundas, ¿así? ¿Cómo así? Es una sensación terrible, mis hermanos. A los papás que están acá, sugerencia que le doy como pastor: pongan a sus hijos un curso de natación. Porque de verdad, una vez unos amigos de verdad, de Dios, pues, amigos, me tiraron en medio del mar. No me preguntaron que si yo sabía nadar en una isla y me lanzaron, hermano. Yo me estaba ahogando, literalmente. Y una persona ahí tuvo misericordia y me rescató, pero yo me estaba ahogando. Eso es terrible, mis hermanos. Sentir que uno se va hundiendo y que uno mira abajo y está negro y uno es tragar agua y agua y agua salada. Hermano, uno no sabe qué hacer. Uno se recuerda cuando nació, ora, clama a Dios, todo. ¿Usted se imagina a esta gente ahogándose en medio del mar? Porque era el propósito de Dios. Yo sé que lo leemos muy suave, pero murió mucha gente, mi hermano. Murió mucha gente. Para manifestar ¿qué? Su gloria y para que ellos conocieran que Él era el Señor. Versículo 28. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate y a los jinetes del ejército de Faraón que habían entrado en el mar a perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre el suelo del mar, entre 2 murallas de agua, una a cada lado. Versículo 30. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla. Versículo 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder de Dios que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de gran temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Hubo un despliegue de poder, hubo un despliegue de gloria. Y cuando los israelitas vieron eso, dice la palabra, cuando ellos vieron el poder, se llenaron ¿de qué? De temor reverente. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces pusieron su confianza, dice otras versiones, en el Señor y en su siervo. ¿Qué hacían con Moisés? Lo criticaban todo el tiempo. Se quejaban contra él. Y Dios hablaba era con él. Y las manifestaciones de poder las daba a través de él. Era cuando él levantaba las manos, cuando levantaba la vara, cuando él clamaba al Señor. Líder, ministro que estás acá, te van a criticar. Pero tranquilo. Tú eres el que habla con el Señor. Tú eres el que está recibiendo las instrucciones de Dios. A veces la gente no entiende, mi hermano.
Queridos hermanos, cuando no entienda nada, callado, ore a Dios, confíe en el Señor, porque si usted es un hijo de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. A veces no entendemos las cosas, no la entendemos, pero tenga fe, siga adelante, porque el Señor es Dios y Él se va a manifestar como Dios en tu situación. Acción práctica, ¿no sabes qué hacer? Una vez que hayas identificado el propósito de Dios para tu vida, actúa, da el siguiente paso con confianza, sin temor ni desánimo, porque el Señor estará contigo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Sabemos el propósito? ¿Lo identificamos? Amén, actuemos en el Señor. Nos quedan 3 o 4 minutos más y ya desarrollamos toda la gran parte. Ahora hay que perseverar. Ya les dije al principio cuánto duró el ministerio de Moisés. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto? 40 años. Y el segundo punto es persevera. No solamente da el primer paso, no solamente acciona, tienes que perseverar. La palabra dice en Deuteronomio 29:5, dice el Señor: yo los he conducido 40 años por el desierto. Sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni sus zapatos se han desgastado en sus pies. El Señor los condujo por 40 años, pero el líder a quien veían era Moisés. Por 40 años Moisés sirvió al Señor y tuvo que aguantar a este pueblo que constantemente, ¿qué hacía? Se quejaba. En Hechos, en el discurso de Esteban antes de apedrearlo, él cuenta la historia del pueblo elegido del Señor. Y cuando hablamos de Moisés, dice lo siguiente: a ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron: ¿quién te puso como nuestro juez y gobernador? Dios lo envió para ser el gobernante y libertador por medio del ángel que vio en aquel arbusto. Dios lo llamó y lo puso precisamente como gobernador y como libertador. Versículo 36. Así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años. ¿Cuánto tiempo debemos perseverar? ¿1 año? ¿2 años? No. Dios permita que nos dé larga vida y ojalá podamos tener ministerios de 40 o 50 años. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Y en ese tiempo, durante 30, 40 o 50 años, tendremos pruebas, tendremos dificultades, desánimo, sí, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor estableció un plan para sus propósitos, Él lo va a cumplir. Lo que siempre me llena de tristeza es que Moisés condujo a este pueblo que se quejó, que era malagradecido, que no reconoció al Señor, y bueno, Dios los castigó porque tuvo que morir esa generación. Y lo triste para nosotros cuando uno lee la historia de Moisés es que él no pudo entrar a la tierra prometida. Y aunque se lo pidió varias veces y le rogó, el Señor le dijo: ya basta, no vas a entrar, la vas a mirar de lejos. Y me imagino a Moisés mirando desde la cima de una montaña la tierra prometida, hermano. No pudo entrar. Qué triste. Entraron otros por él. Josué, a quien lo preparó él, fue el que llevó al pueblo a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Dice la palabra que él la vio de lejos. Y aunque no pudo entrar y solo la vio, no se quejó. Queridos hermanos, tenemos planes en el Señor, tenemos propósitos. Y yo creo que esta iglesia va a crecer y va a ser de muchas bendiciones a las naciones. Quizás no lo veremos nosotros, pero lo verán nuestros hijos y nuestros nietos, quizás, si no ha venido el Señor. Que el Señor nos ayude a perseverar y no desalentarnos. La palabra dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. No desmayemos, iglesia. ¿No sabes qué hacer? Acción práctica. Actúa y persevera en la misión que Dios te ha confiado, sabiendo que estás cumpliendo los propósitos para los cuales fuiste creado. Iglesia, Dios nos ha creado
con los propósitos para adorarle, para glorificarle, para amarlo a Él, para amar a las personas, para que vayamos a las naciones, y lo estamos haciendo, a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No pares, iglesia, no pares. Está bien no saber qué hacer en un momento, pero toda la vida no, porque fuiste creado para alabar a Dios. Iglesia, póngase de pie, por favor, ahí donde está. Y vamos a decirle al Señor: Señor, muchas gracias por tus bendiciones, Señor, por tus cuidados. Gracias, Padre, por tus propósitos. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos qué hacer, Señor. Y allí donde está usted, mi hermano, mi hermana, quizás es primera vez que nos visitas, quizás, hermano, hermana, no sabes qué hacer ahora. Ya sabes qué hacer. Ora al Señor, clama al Señor, comunícate con Él, espera su respuesta. Haz silencio, permite que tu espíritu esté quieto y que en esa quietud el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, guíe tu vida. Busca en la palabra, estudia en la palabra, busca consejos de creyentes maduros. En medio de eso, identifica el propósito o descúbrelo si no lo sabes. Y una vez que sepas qué hacer, actúa, marcha, avanza, da el primer paso. Y no solamente eso, persevera. Persevera. Porque el Señor va a cumplir su propósito en ti y en mí. Señor, ayúdanos en nuestro caminar como cristianos, como iglesia. Ayúdanos a cumplir tus propósitos, Padre, que principalmente es glorificar tu nombre, Señor. Padre, también ayúdanos a seguir extendiendo tu reino, a predicar la buena noticia, Señor, y es lo que estamos haciendo hoy. Padre, toca los corazones, las mentes de aquellos que no te conocen y permite, Señor, que ellos puedan hablar contigo, así como lo hacía Moisés, así como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Permite que tengamos esa confianza en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos amigos que aún no han creído, que saben que no han reconocido a Dios, que saben que quizás han pecado. Es el momento de reconciliarnos con Dios. Es el momento de decir: Señor, perdona mis pecados, perdona mis maldades, hazme tu hijo. Si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres tener a tu Padre Celestial y saber qué hacer en tu vida, de hecho, si has descubierto hoy que tu propósito es glorificar al Padre, la mejor manera de glorificarlo es siendo su hijo y cumpliendo los propósitos por los cuales fuiste creado. Si es así, te invito a hacer una oración. Di conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, Señor, mis faltas, dame el regalo de la vida eterna, séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y que cuando tu Hijo Jesucristo venga, me vaya con Él. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un fuerte aplauso a mis hermanos en la fe. Qué bueno que están reconociendo que Jesucristo es Dios y que al reconocerlo a Él nos da vida eterna. Invito a todos los hermanos que al terminar la reunión, los que levantaron la mano, los que vienen por primera vez, los que vienen de otras iglesias y se quieren sumar a nuestra iglesia, pueden subir la escalera. Hay un equipo que se llama Conexiones, les ayudará a crecer en su fe. Dios les bendiga, les deseo una excelente semana.